Y 18:36 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre lo que es uno de los principales logros para presumir que tiene en este momento el gobierno de Javier Milei, a pesar de las recientes críticas de mucha gente de la oposición por la toma de deuda, ¿no?, que va a realizar para el Banco Central el ministro Caputo, ¿no?, para fortalecer las reservas del Banco Central. Y es que el periodo que lleva de un año y pocos días, ¿no?, de Javier Milei, un año y un mes sería ya, ha sido el primer gobierno de los últimos años, ¿no?, por lo menos desde el segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, que ha tenido una variación de la deuda estatal neta negativa, ¿no? Es decir, que ha disminuido la cantidad total de deuda. Esto tiene en cuenta lo que es la deuda del Tesoro, lo que es la deuda del Banco Central, obviamente deuda en dólares, deuda en pesos, todo el tipo de deuda que existe en la Argentina, toda la deuda que tiene el Estado. Y particularmente, bueno, habíamos tenido en millones de dólares, ¿no?, equivalentes, porque obviamente hay deuda en pesos que hay que hacer la equivalencia en dólares, 69.500 millones de dólares el aumento de la deuda de neta en el gobierno segundo de Cristina Kirchner. En el gobierno de Mauricio Macri, un aumento de 45.220 millones de dólares. En el gobierno de Alberto Fernández, superó récords por todos lados, ¿no?, un equivalente en dólares de 104.349 millones de dólares el aumento de la deuda neta. Y en lo que va el gobierno de Javier Milei, en el primer año, la deuda neta ha disminuido 47.177 millones de 47.177 millones de dólares. Es decir, lo que ha disminuido la deuda en el gobierno de Javier Milei es lo equivalente a más de lo que había aumentado la deuda en el gobierno de Mauricio Macri. Y casi que la mitad de lo que aumentó la deuda en el gobierno de Alberto Fernández. Y solamente en un año de gobierno estamos hablando esto. Esto se debe principalmente a lo que es la liquidación de lo que es la deuda del Banco Central, que estaba generando una gran bicicleta financiera que hacía crecer de manera significativa periódicamente la base monetaria y endeudando cada vez más al Estado argentino, particularmente en pesos, ya que estábamos teniendo tasas anuales de 200-300% anual, ¿no?, con estos letras del Tesoro, ¿no?, estos pases, no serían letras del Tesoro, serían del Banco Central, pases, LELIQs, LEVAX, etcétera, que generaban, en el caso de los pases, por ejemplo, rendimiento diario, ¿no?, y que esos rendimientos diarios dependían que se renueven para poder pagarse, es decir, tomaban deuda todos los días para pagar la deuda que habían tomado el día anterior. Una cosa totalmente demencial, porque lo que genera es que cada vez haya más necesidad de tomar más cantidad de deuda para pagar los intereses de la propia deuda que vos acababas de tomar el día anterior. Una locura totalmente demencial, ¿no? Bueno, desarticulando todo lo que es la deuda del Banco Central, pasando esa deuda del Tesoro y empezando a pagar esa deuda en el Tesoro y cancelando la mayor cantidad de deuda posible, y la deuda que no se cancela se hace un pago de los intereses y se vuelve a emitir una deuda en el valor neto, ¿no?, de la deuda, lo cual hace que disminuya la deuda total, porque vos estás simplemente liquidando toda la deuda que podés, y la deuda que no podés sigue estando en el mismo monto. Y por eso también se malinterpreta lo que es esta deuda que toma ahora Luis Caputo, ¿no?, que en realidad no es una deuda nueva, sino que es una deuda para pagar una deuda anterior con mejores plazos de interés. Es decir, vos pagás los intereses, la deuda sigue estando y con ese dinero vos podés hacer el pago de las deudas actuales. Es decir, la deuda neta
no aumenta, sino que sigue siendo la misma deuda, pero te da más tiempo a vos para poder hacer una mejora en la economía para que aumente la cantidad de dinero que tiene el Estado y de esa manera poder pagar más cantidad de deuda. Que si no, vos tendrías que sacrificar reservas. Al sacrificar reservas, vos te estarías teniendo que tener menos seguridad, ¿no?, de pago en tus otras deudas y haciendo que aumente el tipo de interés que se le presta al Banco Central y haciendo que a futuro la deuda aumente porque vos necesitas más cantidad de deuda para poder pagar la deuda vieja, ¿no? Entonces, evidentemente es una jugada que sirve en este caso para poder ganar más tiempo, siendo que ya se notan aumentos en la producción y en la recaudación, producto de que se está empezando a salir o a rebotar de la crisis en la que estaba sumergida la Argentina, teniendo índices de crecimiento positivos después de años y años en los cuales la Argentina no crecía. Entonces, bueno, más que positiva la noticia en este sentido, y nos alegramos de que por fin la deuda argentina esté comenzando a bajar en términos netos, ¿no? Y bueno, esperemos que esto continúe de la misma manera y que podamos hablar el año que viene de que estos números han sido aún mayores, lo cual nos implicaría, si se mantiene este mismo tipo de disminución de la deuda total, estaríamos hablando de que, bueno, ya podría Javier Milei haber contrarrestado todo el aumento de la deuda del gobierno de Alberto Fernández y al final de su mandato podría haber contrarrestado todo el aumento de la deuda de los 3 gobiernos anteriores a él, ¿no? Sería eso ya una cosa totalmente impensada porque no te lo podía decir nadie ni ningún libro de texto que esto se iba a poder lograr en tan poco tiempo. Realmente es sorprendente. Incluso, bueno, el otro día lo hablaba con un amigo que se dedica al mundo de las finanzas. Es sospechosamente sorprendente los buenos resultados que está teniendo el gobierno nacional en cuanto a actividad económica, en cuanto a estabilización del tipo de cambio y en cuanto a la caída de la inflación. Ese era el concepto, ¿no?, que me tomaba. Decía que estaba muy optimista, pero que, le sorprendía cómo podía haber sido posible que eso funcionara, ¿no? Chicos, no sé si alguno tiene algún comentario. No, estábamos discutiendo que sinceramente... ¿Cómo es posible? Pareciera, digo, o sea, si hubiese alguien medio conspirativo, sí, no digo por nosotros, si hubiese alguien medio conspirativo, pareciera que de repente todos los astros mágicos, todas las estrellas se han alineado para proteger este gobierno. Bueno, sí, en buena hora si sirve para el pueblo argentino, si sirve para el pueblo argentino, en buena hora y felicidades. Sí, bueno, es también hacer las cosas como corresponde, ¿no? Obviamente, porque se ha disminuido de manera demencial el tamaño del Estado. Si bien falta un montón... Gastar menos y generar más. Claro, falta un montón para disminuir. Es algo... A ver, nunca he visto en la historia de la humanidad tanta disminución del gasto del Estado sin haber tenido una hiperinflación y sin haber hecho confiscaciones, ¿no?, de absolutamente nada. Sí, Ramiro. Esta deuda que pidieron, ¿no?, que me estabas diciendo, ¿es para pagar temas de la LIX, por ejemplo? No, es porque ya no están más ningún tipo de... Lo que quedó, digamos, de eso, tiene que ver con lo que quedó. Claro, todo lo que era la deuda del Banco Central pasó a ser deuda del Tesoro. Sí, eso sí. Y hay ciertos bonos y ciertos pagos que tiene que afrontar, por ejemplo, con el FMI ahora, en estos próximos, creo que en febrero era que se hacía el pago, y vos tenés por un lado lo que es el saldo total de la deuda y los intereses. Vos, por ejemplo, te prestan a 10 años con una tasa anual, ahora está Argentina teniendo una tasa del 7% con la deuda actual, ¿no? Supongamos que vos te prestan 100 pesos y tenés una tasa del 7%. Todos los años entonces tenés que pagar esos 7 para poder sostener los intereses, pero todavía tenés la deuda de 100. Entonces, la deuda total serían esos 10 años de 7% de interés y esos 100 iniciales, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de 170 en total de el 7% anual más el 100. Entonces, si vos querés mantener la cantidad total de endeudamiento, vos lo que tenés que hacer es pagar los 70, vos seguís debiendo 100, pero ya no debés los intereses. Esos 70 que se agregaron. ¿Qué pasa? Si vos, en vez de hacértelo ahora a un 7% anual, te lo hacen a un 5% anual, vos estás permitiendo que en el futuro, vos cuando tengas que
hacer ese pago, vos supongamos que de nuevo conseguís otros 70 para pagar esos 170, vos ahora vas a poder pagar 50 de los intereses y ya 20 de la deuda total. Entonces vos ahí, con esa simple jugada de patearlo en el tiempo con menor tasa de interés anual, vos lo que estás logrando es disminuir a futuro la deuda neta, y más si vos, por ejemplo, tenés crecimiento económico, vos no vas a necesitar incluso tomar deuda para pagar eso, sino que vos simplemente con el dinero que ingresa al Estado, vos ya vas a poder hacer el pago de la deuda y de los intereses de la deuda directamente con el dinero que tiene el Estado. Entonces, obviamente, es algo que le conviene al Estado, porque la contracara de eso es disminuir las reservas del país, y eso implica perder en todo lo que te venía mencionando antes. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.